Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por la espera. Disculpen estos 5 minutos de retraso, pero realmente ustedes saben que la parte técnica a veces demora. Hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy trataremos lo que es trata de personas. Contamos ahora con la presencia de Milagros Ríos, que es la directora del programa de prevención de violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer. También contamos con la presencia de Pilar Villo, asesora de la Dirección de Educación Secundaria. También contamos con Melissa Gamarra, que ella es la expositora y es especialista de Dirección contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer, y a quien ustedes le van a hacer todas las preguntas para que todo salga así, súper ok. Y también contamos con la presencia de Marco Malqui. Él es el responsable encargado de tutoría del Ministerio de Educación. Les agradecemos desde ya su participación, agradecemos a las DRE, a la UGEL y también a los promotores del Centro de Emergencia Mujer que han podido apoyarnos a esta convocatoria. Sin más que decir, empezamos la ponencia de Melissa. Melissa, son todos tuyos. Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la presentación. Para empezar, todos conocemos que la trata de personas es un delito reconocido ya en nuestro Código Penal por la Ley 28950, su modificatoria la 30251 y su reglamento que actualmente está vigente, que es el Decreto Supremo 001-2016 IN. No los voy a atarantar con las normas, pero siempre es bueno tener un contexto normativo para ver en qué estamos trabajando, principalmente que esta es una obligación que adquiere el Estado peruano a través del protocolo de Palermo, que es el protocolo de la Convención de la Convención de las Naciones Unidas. En este protocolo, que es el protocolo adjunto adicional a esta convención, se reconoce se reconoce el delito de trata de personas a nivel internacional, a partir del año 2000 en adelante. Este es el protocolo del que hablábamos, el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, de niñas, de niños. Y si lo vemos en sentido extenso, tenemos que tener en cuenta de que la población vulnerable y más vulnerable de este tipo de delitos por lo general son mujeres, niños, niñas, adolescentes. Y ya lo vamos a ver en las estadísticas, que el grupo más vulnerable es las mujeres o las niñas y adolescentes entre los 13 a 17 años, principalmente las que están en edad escolar, porque en ese momento están en educación secundaria. El protocolo de personas de trata no hace una distinción entre lo que es trata de personas nacional o internacional. ¿Y por qué hacemos esta connotación? Es porque en el Perú el mayor número de casos sobre trata de personas que se han registrado a nivel nacional son trata nacional. O sea, nosotros llevamos a las personas de un lugar, de una región a otra. Como podemos ver en la PPT, nosotros hemos desmenuzado el tipo penal en actividades, medios y en la explotación. Las actividades son los verbos rectores que reconoce el artículo 153 del Código Penal, que son la captación, el transporte, el traslado, la acogida y recepción. ¿Por qué es importante esto? Porque si encontramos los casos de delitos de trata de personas en cualquiera de estas modalidades sin haber llegado a la explotación, ya se configuró el delito de trata. El delito de trata se configura con cualquiera. ¿Qué es la captación? Es el hecho que tú vas a ofertar, ya sea trabajo, ya sea estudios o cualquier tipo de característica a alguien por una suma de dinero. Por ejemplo, si viniera alguien hoy y nos dice: yo me estoy llevando a tu hija para trabajar a la ciudad de Lima por un sueldo rentable y porque va a tener estudios, va a tener casa, va a tener alimentación, muchos padres podrían decir que sí. Y cuando llegan al lugar donde supuestamente iban a residir, se dan cuenta de que
era otra realidad, de repente están explotadas laboralmente, encerradas, encadenadas. Ese es el escenario de la captación. Estoy llevando uno tras otro. El transporte, como su propio nombre lo dice, es llevar a una persona de una región a otra. Por ejemplo, el que yo lleve a una persona de la ciudad de Tarapoto, como hay un caso que es el caso emblemático a nivel nacional, que es el de Gina Pinchi, que la llevaron de Tarapoto para la ciudad de Piura. En ese momento se está configurando el transporte. Principalmente esto va como una llamada de atención a los transportistas de buses o comerciales. El traslado es la persona que está sentada al costado y que pasa todo el trayecto del viaje con la víctima, porque si se dan cuenta, tanto traslado como transporte pueden sonar como sinónimos. Sin embargo, están tratados de dirigir a dos públicos diferentes. Uno, que es quien efectivamente ejerce el servicio de transportar en un medio, que puede ser el bus, puede ser el carro, puede ser un avión. Y el traslado es la persona que efectivamente está en todo el proceso hasta llegar hasta el lugar donde va a ser acogida o retenida esta persona. El lugar de la acogida es el lugar temporal donde se va a quedar la víctima. O sea, si yo llego a la ciudad de Piura, la tengo retenida por 3 o 4 días en una casa porque alguien más la puede estar buscando, o es el lugar transitorio para poderla llevar finalmente al lugar donde la puedo ir a explotar. Y el de la retención es el lugar perenne donde podemos encontrar a la víctima de trata de personas. Los medios utilizados, como vemos en la diapositiva, son diversos. Tenemos la amenaza, el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, abuso de poder, abuso de vulnerabilidad, dar o recibir dádivas o beneficios o obtener el consentimiento de la víctima. Un ejemplo clásico es, la gran mayoría pregunta, pero si yo la golpeo todos los días, ella se va a quedar ahí. No es así necesariamente. Cuando tenemos víctimas, niños, niñas adolescentes o mujeres adultas, lo que ocurre por lo general es que la manera de garantizar que se vaya a quedar es que es preferible mostrarle una foto, mostrarle quién está enfrente. Yo sé dónde está tu familiar más querido, yo sé dónde se va a trasladar, yo sé con quién se ve y con quién no se ve. Los resultados de esa amenaza tienen mejores resultados que el hecho de tenerte encadenada o golpeándote todos los días. Entonces, basta con que haya el engaño y la amenaza de por medio para que también se esté configurando el tipo de trata de personas. Finalmente, la explotación. No es necesario llegar a la explotación para que se configure el delito de trata de personas. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que nosotros hemos encontrado a nuestra víctima en el traslado o en el transporte o en el lugar de acogida y no necesariamente haya sido víctima de explotación laboral o explotación sexual, sino que está en tránsito para llegar a este destino. Si llegara a ocurrir eso, se configura de igual manera el delito de trata. Lamentablemente es una estadística que la gran mayoría de casos los hemos encontrado ya en la explotación, que puede ser explotación sexual, explotación laboral, servidumbre, extracción de órganos y mendicidad, que es una de las conductas que acogió el artículo 153 en nuestra normativa interna. La siguiente, por favor. Esta diapositiva lo que hace es ejemplificar lo que significan las actividades, los medios y los fines. La actividad es el comportamiento referido a alguna etapa del proceso que ya lo hemos visto, que es la captación, la retención, la acogida y demás. Los medios, que es privan de la libertad o vician el consentimiento de la víctima, por eso manifestamos que puede ser el engaño, la coacción, la amenaza, entre otros. Y finalmente los fines, que es la explotación misma, que es la que vamos a ver cuáles son los tipos de explotación que existen. Todo esto es recogido por nuestro Código Penal en su artículo 153. Siguiente, por favor. Aquí hemos hecho un cuadro comparativo de lo que se ve en el Protocolo de Palermo como una norma base a nivel internacional versus lo que efectivamente dice nuestro Código Penal. También lo hemos dividido en actividades, medios y fines o actividades o conductas.
Si se dan cuenta, seguimos la misma línea que el protocolo de Palermo y solo hemos aumentado la retención de personas. En los medios hemos acogido todos los puntos que se ven en Palermo, solo que hemos cambiado algunos términos. En vez de decir uso de la fuerza, nosotros hemos puesto violencia. En vez de decir rapto, que puede ser también un secuestro, lo hemos puesto como privación de la libertad. Son pequeñas modificaciones que se han hecho para que sea entendible nuestra legislación nacional. En el caso de los fines, hemos acogido todos los fines, sea explotación sexual, laboral, esclavitud, servidumbre, y le hemos agregado otras conductas como la esclavitud sexual, la venta de niños, la mendicidad, la extracción o tráfico de tejidos humanos. Siguiente, por favor. Como podemos ver en esta diapositiva, queda claro que la trata de personas es un delito y es un delito que tiene varias fases. Y podemos, cada conducta, ya les he dicho, cada conducta es tipificable por sí misma, que se da por la captación, el transporte, el traslado, el acogimiento, la recepción, la retención y finalmente termina en la explotación. Debemos recordar que la explotación no es necesaria para que configure el tipo penal. Es un delito de peligro concreto, o sea, se consuma cuando se realiza cualquiera de estas conductas. No necesita la explotación y hay que recordarlo y reiterarlo varias veces porque la gran mayoría piensa que cuando llegamos a la explotación recién hablamos de trata de personas y no es así. Siguiente, por favor. Entre las modalidades de explotación que tenemos las siguientes. Tenemos la más conocida, que es la explotación sexual, y no es grato decir que es la más conocida, pero sí es la que recabamos mayor información, como lo vemos en Madre de Dios, en la zona de La Pampa, o lo vemos en Puno, en la zona de La Rinconada. Este tipo de explotación se da en los casos de ejercicio de la prostitución, esclavitud sexual y otras formas de explotación sexual como la pornografía infantil, entre otras. Este tipo de explotación, por lo general, el grupo fuerte está entre adolescentes de 13 a 17 años, seguidos por las mujeres de 18 a 24 años. En un porcentaje menor, o sea, estamos hablando que del 2009 al 2014, tenemos un porcentaje de casi 41.9% de explotación sexual de mujeres, de niñas, de adolescentes. Next. Es importante también resaltar que la trata de personas con fines de explotación sexual no es igual a la prostitución. Acuérdense que la prostitución es una conducta que no está tipificada en nuestro Código Penal, por tanto no es un delito. Pero lo que sí es un delito es el proxenetismo, que alguien se beneficie económicamente del ejercicio de la prostitución de un tercero. Por lo general, lo que hacen es confundir la trata de personas con explotación sexual con proxenetismo, porque las penas son menores. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado con esto. Acuérdense que para llegar a hablar de trata de personas con explotación sexual estamos hablando de que hubo un proceso de captación, de traslado, de acogimiento y retención previos a llegar a la explotación. Y mientras que el proxenetismo no necesariamente se configuró la captación, la retención ni nada, sino que es alguien que va donde, entre comillas, tu proxeneta y le da un beneficio económico por el tema de seguridad y ejerce la prostitución bajo el yugo de esta persona. Son dos delitos totalmente diferentes. Siguiente, por favor. En trata de personas con explotación laboral. Esta es la segunda modalidad más reconocida a nivel nacional y está relacionada con la obligación de mendigar o realizar trabajos de servicios forzados a servidumbre, esclavitud y otras formas de explotación laboral. La más común que hemos encontrado a nivel nacional es la explotación doméstica. Niñas, niños son traídos, también adolescentes son traídos a la ciudad de Lima y son llevados a un recinto donde supuestamente van a recibir alimentación, vestido y educación. Pero a la hora de la hora, lamentablemente, son encerrados en una casa para trabajar 12, 14 o 15 horas diarias y son encerrados bajo llave y no son debidamente alimentados, no son debidamente vestidos y tampoco ejercen su derecho de la educación, de poder asistir a una educación pública o privada.
Debemos distinguir que la trata de personas con fines de explotación laboral no es igual que la explotación laboral. La explotación laboral tiene su propio artículo y que está también en el Código Penal y que vela principalmente los derechos de sindicalismo y en los derechos remunerativos. O sea, estás siendo explotado laboralmente cuando te dijeron que te iban a pagar 5.000 soles y al final te están pagando 3.000 y te están disminuyendo todos tus derechos. Pero aún así medio un contrato y te siguen reconociendo tus derechos laborales y te pagan por debajo del contrato. En cambio, volvemos al tema de que en la trata de personas debió haber mediado la explotación, debió haber mediado la captación, el traslado, la acogida y terminado posiblemente en una explotación. Siguiente. La mendicidad. Esta es una de las conductas que ha agregado el Código Penal peruano, que es el hecho permanente y habitual que consiste en solicitar una limosna en las calles que no genere transacción económica, prestación de servicios ni una relación laboral. Esta forma de explotación de víctimas suelen ser generalmente poblaciones más vulnerables son los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que ocurre con la mendicidad? Normalmente cuando ustedes van a las calles van a encontrar un grupo de personas, de pequeños que están pidiendo limosna o vendiendo alguna cosa y el dinero que reciben durante todo el día, así se ponen a observar de manera más detenida durante todo el día, al final del día viene una tercera persona que no es ni su padre ni su madre, recibe todo el dinero y como contraprestación les da de repente un pan o algo que pueda hacer para que ellos no sientan que están siendo explotados, pero realmente lo están siendo. Siguiente. La venta de niños, niñas, adolescentes. Una modalidad poco vista, o al menos en estadísticas no la tenemos, un número fuerte. Pueden ser 1 o 2 casos al año, al menos eso es reportado el Ministerio Público en su Observatorio de la Criminalidad. Y en estos casos lo que ha pasado es, se da un ingreso económico, volvemos a cosificar a la persona, para que recibas un ingreso económico para que te den un niño. Es una modalidad que denota mayores dificultades para visualizarlo porque normalmente quien compra a este niño, niña, adolescente o es para ponerlo como un hijo o lo pone para que pueda ser como su sirviente de condiciones ilimitadas de trabajo. Modalidades en la venta de niños, niñas, adolescentes tenemos varias, pero por la general la más vista es por el tema de adopción, donde se extraen a niños de los hospitales y se los llevan y son vendidos por una remuneración económica. Recuerden que en la trata de personas el bien jurídico protegido, de acuerdo a nuestro tipo penal, es la libertad personal. Pero vamos un poco más allá, no solo la libertad personal, sino también la integridad de la persona, también la dignidad de la persona. Son un montón de derechos que son vulnerados durante la ejecución de este delito. ¿Qué nos hace ver esto? Nos hace ver que en ese momento la persona deja de tener personalidad humana y se convierte en una cosa cuantificable en el mercado a la cual la puedo dividir y la puedo vender y hacer transacciones como cualquiera. O sea, nos convertimos en un lapicero que tenemos un valor en el mercado y somos cambiados por otra cosa. Siguiente, por favor. La venta de órganos y tejidos humanos. Tenemos muy poca información sobre esto a nivel estadístico. Hemos buscado una infografía donde ponen precios a cada uno de nuestros órganos de acuerdo al mercado negro. Si se dan cuenta, las córneas valen $45.000 en el mercado negro, los pulmones $150.000, el hígado $150.000, riñones $120.000. O sea, dejamos de ser personas y somos la acumulación de varios órganos en beneficio del mercado negro, que nos ponen un precio, una transacción económica a cambio de cada uno de ellos. Mediante este tipo de trata de personas lo que se trata es hacer una extracción con o sin su consentimiento para venderlo para quienes puedan estar necesitando un trasplante u otra cosa.
si se pueden dar cuenta, la ONG Human Rights Watch de Asia es la que nos pone estos precios, que es lo que han encontrado en los mercados negros en Asia. En América Latina todavía esto ha sido no hay una forma exacta de poder encontrar un precio en el mercado a nuestros órganos. Siguiente, por favor. En cuanto a la atención de víctimas, y antes de llegar a la parte de atención, quería ver algunas cosas con todos ustedes. Queda claro que la población más vulnerable en la trata de personas con fines de explotación sexual son niñas, niños, adolescentes, principalmente el grupo etario entre 13 a 17 años, seguidos por mujeres entre 18 a 24. Eso es de acuerdo a la estadística del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. ¿De qué manera podemos prevenir la trata de personas desde la escuela? Aquí tenemos varios factores que tenemos que tener en cuenta. La prevención es tal vez lo básico. ¿Por qué? Porque principalmente para los profesores que ustedes van a tener un mayor contacto con las potenciales víctimas, lo que es necesario es prevenir, no solo dar el mensaje de qué es lo que es la trata de personas y cómo se manifiesta, sino que potencialmente cualquiera de nosotros puede ser víctima de trata. Entonces tenemos que apostar por la prevención, apostar por charlas informativas o buscar las alternativas de capacitación que hay también en una gama de derechos también, como la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, entre otros. En el caso de detectar algún caso de trata de personas, lo que tenemos que tener en cuenta es que los profesores tienen que ponerse en comunicación directa con las autoridades. ¿Por qué con las autoridades antes que con los padres? Porque muchas veces los padres de familia, papá y mamá, están inmersos en la red de explotación. Y son ellos los que fomentan esta red de explotación, y podemos poner en peligro a este niño o niña adolescente que posiblemente de buenas a primeras ha ganado nuestra confianza y que desea informar de lo que está siendo víctima. No podemos retroceder. Las autoridades más cercanas puede ser la policía, que hay una dirección especializada de investigación de trata de personas, o el fiscal penal. La orientación familiar principalmente tiene que ser para aplacar el tema de la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. En zonas de frontera se ha podido visualizar que muchas de las víctimas, tanto de explotación sexual como de trata de personas, son menores que han sido captados y son llevados por los propios padres para que sean explotados en estos lugares. Por ejemplo, en zona de frontera con Colombia hemos denotado que cuando llegan al hotel, personas extrañas, por lo general, cuando llegan las personas, les preguntan llegan los padres de familia y dicen: señor, por si acaso, yo tengo un caso, yo tengo una hija de unos 12, 13 años, yo no sé si su público estaría dispuesto a que yo pueda traer a mi hija. Ya, sí, tráela. Y por 20 soles las alquilan a las niñas por 2 o 3 horas. Entonces es nuestra primera llamada de atención, especialmente en zonas de frontera, donde nuestra población vulnerable está siendo ofertada por los padres de familia. Entonces hay que atacar el problema de raíz, hay que ir con los padres de familia e ir punto por punto de qué se debe hacer y qué se debe evitar. Siguiente. En contexto nacional, nosotros en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hemos creado el protocolo intrasectorial de atención de víctimas de trata de personas. Este nos da un marco normativo de cómo debemos y qué debemos hacer ante las víctimas si llegamos a tener conocimiento de trata de personas. Se los presento por si en algún momento que ha pasado no tengan confianza con las autoridades como la policía o el fiscal, puedan acercarse a los centros de emergencia mujer, porque ellos también están obligados de dar informe inmediato a las autoridades y hacer el seguimiento del caso. Siguiente, por favor. Acá es cuando estamos ante una víctima adulta. Nosotros hemos tenido 3 fases, que es la fase de detección, de denuncia y asistencia, y la fase de recuperación. En nuestra fase de detección, que es el programa nacional,
contra la violencia familiar y sexual a través de sus servicios como el Centro de Emergencia Mujer, el Servicio de Asistencia Urgente o la línea 100 y el chat 100, ellos dan el aviso de que hay un caso de posibles casos de trata de personas, y la fase de denuncia y asistencia que se hace a través de los centros de emergencia mujer o la policía. Si van por el centro de emergencia mujer, el centro de emergencia mujer en víctimas adultas está obligado a dar conocimiento al hogar de refugio temporal si es que hubiese heridas o algún tipo de enfermedad del Ministerio de Salud. En casos más especializados, tal vez para la atención legal, también tenemos al Ministerio de Justicia y también al Centro de Emergencia Mujer. La policía va a seguir el trámite regular, que va a ser mandarlo a la policía, al Ministerio Público, y del Ministerio Público al juez penal, y nosotros lo que hacemos como Centro de Emergencia Mujer es seguir haciendo el seguimiento en todo el proceso, especialmente en los casos de explotación sexual. La fase de recuperación es la última fase. Nosotros participamos junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud a la recuperación básica de los derechos anteriores a la explotación o anteriores a la trata de personas a través del seguimiento de caso, y llegamos hasta la sentencia de la pena. Siguiente, por favor. En el caso de niños, niñas o adolescentes, como se darán cuenta, es mucho más extensa la forma en que podamos detectar los casos. No solo tenemos al programa nacional a través de sus servicios como el Centro de Emergencia Mujer, la línea 100, entre otros, sino también tenemos al programa nacional Yachay, que trabaja con niños de la calle. También tenemos a la dirección de niños, niñas, adolescentes e instituciones de la sociedad civil que puedan dar cuenta o información de los niños. Y también las intervenciones de rescate. La fase de denuncia, como ya se los había explicado anteriormente, es a través del Ministerio Público y de la dirección, la DIT, perdón, sí, la Dirección de Investigación Tutelar. El Ministerio Público, junto con la PNP, se van a encargar de la investigación y se lo van a remitir todo lo actuado al juez penal. Y la Dirección de Investigación Tutelar hará lo respectivo, como la evaluación social, la evaluación psicológica, la legal, y también va a ser el tema de salud, que lo van a mandar a través del Ministerio de Salud. Y finalmente la DIT va a trabajar junto con el Centro de Emergencia Mujer para la parte procesal y el Ministerio de Justicia también. Y finalmente se van a dictar las medidas de protección para asegurar a la víctima. Y en la fase de recuperación se hace dentro de las investigaciones si es que hubo o no hubo intervención de la familia. Si hubo intervención de la familia, el niño será asignado a un CAR, que es un centro de asistencia residencial, y si no hubo intervención de la familia, se tratará de reinsertar al menor dentro de su hogar. El SEM hará el seguimiento hasta la sentencia y se hará un seguimiento posterior al caso, porque el caso de niños, niñas y adolescentes es mucho más extenso que el de las víctimas adultas. Siguiente, por favor. En las rutas de trata de personas tenemos que, por lo general, las regiones de trata nacional e internacional, es decir, donde encontramos casos de personas que han sido afectadas internacionalmente, son las zonas de la sierra, principalmente Cusco, Tacna, Tumbes, Piura y Loreto. Siguiente. Y el mayor número de recepción se da por lo general en las regiones de la selva, en Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Siguiente. De acuerdo al sistema RETA y a lo expuesto por CH Alternativo en el 2009, estas son las rutas que han sido las rutas de captación, traslado y retención, destino finalmente, porque acuérdense que tenemos un lugar de origen, que es el lugar de donde sale la víctima, el lugar de traslado, que es el que simplemente va a pasar por ahí, y finalmente un lugar de destino, que es donde finalmente va a ser explotada. Por lo general, como podrán ver, en cuanto a explotación, tenemos de Apurímac, tiene un alto índice de recepción de víctimas de trata de personas. Siguiente, por favor. Las estadísticas, bueno, nosotros ahorita tenemos estadísticas hasta el 2013, sin embargo, el observatorio ya nos ha remitido estadísticas del 2014, y
muy paulatinamente 2015. Siguiente. Hasta el 2013 nosotros hemos tenido 2 minutos. Hemos tenido casi 2.000 casos, pero cuando vemos hasta el 2014 esto ha aumentado. Estamos hablando de 3.911 víctimas entre el 2009 al 2014. Siguiente. Las regiones con mayor índice son Lima, Loreto, Madre de Dios, Cusco, San Martín y Piura, que tienen mayor número de casos de trata de personas. Siguiente. Como ya se los había adelantado, el mayor número de víctimas son por trata nacional. Tenemos un muy bajo porcentaje de trata internacional, casi un 1% en el último año. Eso es todo conmigo. Muchísimas gracias. Bien, cuando hablamos de trata de personas, lo importante acá es, primero, saber que es un grave delito que afecta justamente los derechos fundamentales, como vida, libertad, integridad y especialmente dignidad. Siguiente. Entonces, implica degradar, cuando estamos hablando de trata, implica degradar a una persona a la condición de objeto con el fin de comercializarla y explotarla, ¿no? Para obtener ganancias. Se deshumaniza, se cosifica al ser humano. Siguiente. Entonces, sé que acá me han pasado el programa, sé que ya han visto qué es la trata de personas. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Entonces, el delito se configura cuando se da la captación, el traslado, recepción o acogida con la finalidad de explotar a una persona. Siguiente. Y bueno, tenemos diversas finalidades de la trata. Las más comunes, por decirlo así, está la explotación laboral y la explotación sexual. Muy pocos casos, por ejemplo, de venta de niños, pero también se dan. ¿Ok? Siguiente. Bien, aquí empieza, digamos, lo importante en su labor como docentes. ¿Cuáles son las modalidades de captación más comunes que se dan para la trata de personas? Por ejemplo, las falsas ofertas de empleo, ¿no? Se ofrecen diversos trabajos muy tentadores para, por ejemplo, jóvenes de 16, 15 años que pueden realizar trabajos, pero, por ejemplo, más adelante vamos a ver una falsa oferta de trabajo, como, por ejemplo, piden señoritas para trabajar en bares, en discotecas, ¿no? Y piden personas sin experiencia, sin culminación de estudios secundarios. Sin embargo, ofrecen un sueldo, por ejemplo, de 2.000 soles, de 1.500 soles. Entonces ahí vamos a poder identificar cómo una oferta de trabajo podría ser falsa. Y de repente un alumno puede ir a nuestro salón, ¿no? Y consultarnos a nosotros como profesores, hacernos la pregunta de si esta oferta de trabajo o esta oferta de empleo es segura o no. La otra modalidad es el enamoramiento o la seducción, ¿no? Internet también es una modalidad que últimamente está registrando un montón de casos. Padrinazgo desde comunidades alejadas, por ejemplo, podríamos hablar de Caballococha en Loreto, de Pebas, ¿no? De lugares en Yurimaguas, por ejemplo, Pampermosa, lugares alejados donde la familia entrega a los niños en muchas ocasiones de buena voluntad, pero media, por ejemplo, la mala intención de la persona que la está recepcionando y finalmente la termina explotando en lugares como Lima, que es un lugar de explotación, ¿no? Y bueno, la amenaza y el secuestro. Siguiente. Ahora, nosotros siempre preguntamos esto: ¿cuál creen ustedes que es el perfil de una víctima de trata de personas? Para nosotros no existe un perfil de víctima de trata. Lo que existen y de lo que podemos hablar son de factores de riesgo que colocan a un niño, niña, adolescente o a una persona mayor de edad, digamos, en una situación de vulnerabilidad que lo lleva a ser víctima de trata. En ese sentido hablamos de varios factores, como por ejemplo una constitución familiar deficiente, falta de redes de apoyo en el hogar, limitada comunicación con la familia, escasos recursos económicos, pobreza, violencia familiar. Muchísimos de los casos de trata de personas registran antecedentes de violencia familiar. Entonces, en la labor como profesores, como docentes, si podemos identificar que hay violencia familiar, digamos, donde una niña alumna de ustedes es víctima de violencia familiar, desde ahí podríamos
iniciar la ruta de la denuncia, como ya lo mencionó Melissa, en los centros de emergencia mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí podría iniciarse un trabajo, exacto, ¿no? De seguimiento, de denuncia y sobre todo también de prevención antes de que lleguemos a situaciones como trata. Deserción escolar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se registran los alumnos faltan a las clases, por ejemplo, ¿no? Y el profesor espera, ¿no? Faltan una semana, 2 semanas y no pasa nada, ¿no? Entonces, estos casos de trata, por ejemplo, en muchísimas ocasiones inician como casos de desaparecidos. Entonces, pero están vinculados a casos de trata. Y tenemos que tener en cuenta que no todos los casos de trata de personas implican un encierro. A veces se cree que una víctima de trata está encerrada en una casa, ¿no? Salen estas imágenes de cadenas que están encadenadas, eso es falso. Una víctima de trata puede salir, puede movilizarse, puede ir al colegio y sin embargo estar siendo víctima de trata, ¿ok? Luego tenemos discriminación y violencia de género, círculos sociales dispersos de consumo de drogas. Siguiente. Estas son las estadísticas que nosotros tenemos. Nosotros de DCHS tenemos un centro de atención legal y psicosocial. Desde enero a diciembre del año 2015 hemos atendido un total de 83 casos, de los cuales un total de personas involucradas en los casos son 128. Y podemos ver que el número de personas atendidas que fueron víctimas, por ejemplo, de explotación laboral, fueron 3 y, sin embargo, víctimas de trata con fines de explotación laboral, 23 y de explotación sexual, 21. Y número de casos de personas desaparecidas, 9. Esos 9 casos vinculados a trata de personas, o sea que cuando aparecieron nos dimos cuenta que era por un delito, el delito de trata. Siguiente. Ahora, es importante, por ejemplo, detectar las falsas ofertas de trabajo. Siguiente. Siguiente, por favor. No, la siguiente. Por ejemplo, acá podemos ver, esto pasa muchísimo, por ejemplo, en comunidades, en zonas un poco alejadas, donde en los paneles o en las paredes pegan estos avisos, ¿no? Solicito señoritas, por ejemplo, para que vayan a discotecas, a clubs, y ahí podemos ver el perfil que piden no tiene proporcionalidad con el sueldo que se está ofreciendo. Entonces, desde ahí nosotros podemos identificar que esa es una falsa oferta de trabajo, y si existe esta confianza entre el alumno y el profesor, donde le haga la consulta, el profesor podría ir, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, podría contactar a alguna entidad, SUNAFIL, donde haya, para poder denunciar este tipo de prácticas. Siguiente. Siguiente. Y una más. Esta es más bien una oferta confiable, ¿no? La denominación de empresa, el sector al que pertenece, ¿no? La mención del puesto de trabajo, descripción de las funciones, requisitos curriculares y condición presupuestaria que sea proporcional al puesto de trabajo que se está ofreciendo. Entonces, es importante eso desde el trabajo de los profesores, que también se pierdan estos estereotipos que se tienen, ¿no? También, finalmente, es importante resaltar que la población vulnerable, cuando hablamos de trata de personas, son niños, niñas y adolescentes, también personas adultas, mujeres. No queremos decir que hombres no sean víctimas de trata, sí se registran también casos de hombres, pero la mayor incidencia en el caso de denuncias son mujeres. Y si hablamos de edades, estamos hablando entre 15 y 16 años. Entonces, desde el trabajo de los docentes es importante hacer prevención, comunicarle a los alumnos cuáles son las modalidades, qué es la trata de personas y apoyarse, de articularse con las entidades que también funcionan en las comunidades. Gracias.